Muy buenas tardes, vamos a hablar acerca de las señales en un sistema de transmisión. En los sistemas de transmisión de comunicación, una señal está representada por una función de tiempo que describe varios eventos físicos con cierto tipo de información. Tenemos lo que son la voz, el voltaje o corriente, el sonido, imagen o video y la temperatura. Tenemos los tipos de señales. En los tipos de señales tenemos las señales analógicas. Las señales analógicas predominan en nuestro entorno, como las variaciones de temperatura, la presión, la velocidad y la distancia, el sonido, etc. Y son transformadas en señales eléctricas mediante el adecuado traductor para su tratamiento electrónico. En las señales analógicas, es decir, que son señales continuas. Es una señal que varía en el tiempo y cuya cantidad, por ejemplo, corriente, voltaje y potencia, varía con el tiempo. El mejor ejemplo de señales analógicas es la voz humana. Observando el gráfico de una señal de audio, se podrá ver que es una señal continua que tiene un valor en cada instancia de tiempo. Las señales de este tipo son señales informativas que pueden presentarse mediante una función matemática continua. Por lo general, son adecuados para transmitir video y audio. Abarcan ondas sinusoidales y solo pueden ser leídos por dispositivos diseñados para este propósito específico. Tenemos como característica de la señal analógica que se pueden procesar directamente y en tiempo real. Consumen menos ancho de banda que las señales digitales, cuentan con dos parámetros, amplitud y frecuencia, se transmiten sin depender del contenido de la transmisión y son señales de alta densidad. También tenemos otro tipo de señales que son las señales digitales. Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento. Las señales digitales son aquellas que tienen un cambio discontinuo en el tiempo y solo pueden asumir un número finito de valores discretos. Unas de las características que definen a la señal digital son la altura de pulso, que está directamente relacionada con el nivel eléctrico. Tenemos también la duración, que es el ancho del pulso, y también tenemos la frecuencia de repetición, que es la cantidad de veces que se repite el pulso por segundo. También tenemos lo que es las señales ópticas. La comunicación óptica es cualquier forma de comunicación que utiliza la luz como medio de transmisión. Los tipos de señal óptica más utilizados son la LED, la láser Fabry-Pernot FP, la láser de retroalimentación distribuida y láser de cavidad vertical y emisión superficial, BCSEL. El sistema de comunicación óptica consta de un transmisor que codifica el mensaje en una señal óptica, un canal que transmite la señal a su destino y un receptor que reproduce el mensaje a partir de la señal óptica recibida. Las señales analógicas se pueden clasificar en simples o compuestas. Una señal analógica simple o una onda seno no puede ser descompuesta en señales más simples. Una señal analógica compuesta está formada por múltiples ondas seno. La señal onda seno es la forma fundamental de una señal continua, analógica y periódica, visualizada como una única curva oscilante. Su cambio a lo largo del curso de un ciclo es suave y consistente, en un flujo continuo. La amplitud de una señal en un gráfico es el valor de la señal en cualquier punto de la onda. En resumen, las señales digitales solo pueden adquirir un número finito de estados diferentes. Se clasifican según el número de estados, binarias, ternarias, etc. Y según su naturaleza eléctrica, unipolares y bipolares. Como se dijo anteriormente, la señal básica es una onda cuadrada, cuya representación se realiza necesariamente en el dominio del tiempo. En la tabla se puede observar que podemos diferenciar algunas características entre las señales analógicas y digitales.
Las principales podrían ser la continuidad, que es las señales analógicas son continuas en el tiempo y las señales digitales son discretas en el tiempo. También tenemos lo que es el ancho de banda, que el ancho de banda de las señales analógicas es alto y el ancho de banda de las señales digitales es bajo. También tenemos la forma de onda. Las señales analógicas suelen tener forma sinusoidal y en las señales digitales son en su mayoría pulsos cuadrados. La velocidad también es un punto importante. Las señales analógicas tienen una velocidad de transmisión de datos de las señales analógicas es lenta. Y las señales digitales, la transmisión de los datos es bastante rápida. La aplicación. La aplicación en las señales analógicas es cuando se requiere que una señal de tipo continuo se grabe como es la voz. No se pueden utilizar señales digitales para representar clips de audio porque cuando se escuchen esos clips no serán continuos y habrá una brecha entre el audio. Otro ejemplo de un dispositivo analógico es un termómetro. La temperatura se define para cada valor de tiempo, por lo que podemos decir que la temperatura es una señal continua. La aplicación de las señales digitales es que se utiliza en computadoras, teléfonos inteligentes y en electrónica digital. Normalmente procesan los datos como bits, por lo que por lo general se utilizan los términos megabits, gigabits, etc., para medir las capacidades de los dispositivos electrónicos digitales. Las señales digitales se utilizan ampliamente en la actualidad en comparación con las señales analógicas, debido a su rápida velocidad de transmisión de datos y su inmunidad al ruido. Tenemos también las técnicas de modulación digital. La modulación por variación de amplitud. Antes de explicar eso, hay que explicar qué son las técnicas de modulación digital. Las técnicas de modulación digital permiten una visualización muy clara del ambiente que se utilice a partir de su espacio de señal o constelación. Una constelación es una representación geométrica de señales en un espacio n-dimensional, en donde especifican todos los símbolos de salida posibles que puede generar un modulador. Como primer ejemplo tenemos la modulación por variación de amplitud. Esta es una variante de la modulación en AM, que se adapta perfectamente a las condiciones de los sistemas digitales, además de que le permite trabajar sobre una sola frecuencia de transmisión, en vez de tener que lidiar con pulsos cuadrados que contienen componentes en todas las frecuencias del espectro. También tenemos lo que es la modulación por variación de frecuencia. Este es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre valores predeterminados en los sistemas de modulación por salto de frecuencia. La señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal modulada resultante codifica la información asociándola a valores de frecuencia diferentes. También tenemos modulación por desplazamiento en fase. Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional PM es que mientras en esta la variación de fase es continua en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y por tanto con un número de estados limitados. Por último tenemos la modulación en amplitud por cuadratura. La señal modulada QAM es el resultado de sumar ambas señales ASK. Estas pueden operar por el mismo canal sin interferencia mutua porque sus portadores al tener el desfase se dice que están en cuadratura. Estas dos ondas generalmente son señales sinusoidales, en la cual una onda es la portadora y la otra es la señal de datos. Por último, tenemos las características de cada uno de estos tipos de modulación digital. Tenemos la característica de la modulación por variación de amplitud.
En la modulación de amplitud AM, la característica sometida a variación es la amplitud de la onda. Por tanto, esta se define como el proceso mediante el cual se varía la amplitud de la onda portadora de radiofrecuencia RF en función de la variación de la amplitud de la señal audiofrecuencia AF. También tenemos la característica de la modulación por variación de frecuencia. La modulación de una portadora sobre FM, aunque se puede analizar de varias formas, resulta un problema delicado debido a que se necesitan dos características contrapuestas: estabilidad de frecuencia y que la señal moduladora varíe la frecuencia. Tenemos las características para de modulación por desplazamiento en fase. La modulación por desplazamiento en fase, PSK, es un esquema de modulación digital basado en el cambio y la modulación de la fase inicial de una señal portadora. La PSK se utiliza para representar información digital, como dígitos binarios, como el 0 y el 1. Y por último tenemos las características de modulación en amplitud por cuadratura. Es empleada por módems para velocidades superiores a los 2400 bits, por ejemplo, B222 bits y B32, en multitud de sistemas de transmisión de televisión, microondas y satélites, los cuales consigue unas velocidades de transmisión muy elevadas combinando la modulación con la velocidad. Y listo, esta ha sido una presentación acerca de los diferentes tipos de señales y las diferencias que pueden tener, también los tipos de modulación que obtiene cada tipo de transmisión.